Gracias, asambleísta. Tiene la palabra asambleísta Jimena Ponce. Buenos días, señora presidenta. Muchas gracias por permitirme intervenir en el Pleno. Señoras, señores asambleístas, creo que escuchando algunas de las intervenciones me parece que sea necesario el dirigirse a la ciudadanía a través de estas diferentes sesiones del Pleno, pero creo que hay que hacerlo con la pertinencia o con pertinencia respecto al tema que se está tratando. No es una ley que fomenta la construcción, no es una ley que fomenta la inversión, es una ley que pretende regular, normar la institucionalidad y las responsabilidades que existen alrededor de la infraestructura vial. Entiendo que algunos asambleístas tendrán y podrán expresar sus preocupaciones, pero me parece que más pertinente habría sido hacerlo cuando la comisión estaba debatiendo en su primer debate, cuando estaba preparando este informe, para poder colocar directamente con las autoridades que también han contribuido en la elaboración del informe, con las autoridades directamente encargadas de la operación y de la ejecución de la obra pública, las particularidades de cada una de las provincias. Creo que hay que permitir o hay que promover que en el debate en el Pleno se establezca el debate legislativo, se establezca la norma, se debata sobre los principios que están alrededor de la ley, a quién beneficia o no esta ley, qué responsabilidades a las que se están distribuyendo en los diferentes niveles de gobierno, que es lo que está señalando la ley. Yo creo que espero que podamos entrar en el debate alrededor de esos temas, que me parece que es la tarea que nos corresponde como asambleístas. Y en ese sentido quisiera hacer algunos aportes y reflexiones sobre la propuesta que nos ha entregado la Comisión de Gobiernos Autónomos Descentralizados respecto a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Infraestructura Vial. Me parece importante que para que esta ley tenga un asidero y tenga un enfoque inicial, se planteen de entrada algunos principios, unos principios que permitan entender cada uno de su articulado a la luz de cada uno de esos valores o principios que se coloquen al inicio de este articulado. Creo que es importante señalar de entre ellos el principio de eficiencia, de calidad y justicia en la determinación y en la planificación de la infraestructura vial. ¿Por qué la justicia? Porque el desarrollo territorial, por supuesto, puede verse lamentablemente desequilibrado, como hemos visto en algunas zonas. En algún momento este Parlamento, este mismo Congreso, fue quien manejaba los presupuestos, fue quien incidía en la construcción de la obra pública, y creo que la influencia política debe estar separada de las necesidades territoriales que se expresen o de las inequidades territoriales también que tienen que irse resolviendo a través de la conectividad que puedan ofrecer la construcción de la infraestructura vial. Por tanto, me parece que ese es un grupo de principios que debe estar también empezando y dar apertura al texto de la ley. El tema de la seguridad vial, la preservación y el respeto al ambiente son también elementos centrales que deben estar considerados en los principios. De esta manera, el diseño o la misma aplicación de las competencias, hay la competencia para determinar algunas normas sobre pesaje, sobre la colocación de vallas, la determinación de cómo regular las vallas, tiene que estar de acuerdo con sistemas o elementos, conceptos de seguridad vial, de preservación y de respeto al ambiente. El modelo de gestión como un principio que también promueva la articulación de la sociedad, promueva el trabajo comunitario o el trabajo en común y la corresponsabilidad entre los diferentes niveles de gobierno, pero también la corresponsabilidad con la sociedad, con los usuarios de la vía, con quienes usan la vía, con también quienes están al mando del transporte. Ese me parece que es un elemento que también deberá considerárselo y establecerlo como uno de los principios, el modelo de gestión. También señalar que este sistema de infraestructura vial debe tener e ir fomentando algunos elementos que ya por diseño tienen que ir sobre la vía o por señalización también en lo que tiene que ver con la movilidad alternativa y la eficiencia energética. La movilidad alternativa tiene que irse propiciando. A veces las vías las pensamos como que con un solo tipo de transporte, el que estamos usualmente acostumbrados a verlo, cuando tenemos también que propiciar otro tipo de movilidad. Entre ellas, por supuesto, las ciclovías no están mencionadas en ninguna parte del texto, ya mencionaré el artículo en donde me parece pertinente incorporarlo, pero también el tránsito de los y las peatonas. La circulación de la gente alrededor de las vías, porque una vez que se abre una vía también no es solo para el tránsito de los vehículos y de los automotores, es también para el tránsito de las personas en sus lados, en la parte accesoria. Este es un elemento entonces que también debería estar considerado como uno de los principios. En el artículo número 9, que es justamente en donde se está hablando de los componentes funcionales y operativos
de las estructuras que se adhieren a las vías terrestres, me parece que es importante señalar el de la ciclovía y el de la movilidad alternativa, aquella que puede funcionar incluso sin motor, sino que tiene otro tipo de tracción. Ese me parece que es un elemento incorporarlo de tal manera que el resto de la ley también incorpore en sus diseños y ya el momento de la construcción y de la planificación pues se vaya viendo este tipo de adicionales que requiere cada una de las vías. En el artículo 11, cuando se habla de la planificación para la viabilidad, el Ministerio del Sector habla de aprobar el respectivo plan sectorial de la infraestructura vial. Y en todo su desarrollo me parece también importante y necesario que se incorporen elementos de participación ciudadana. Hay mucha información, conocimiento de la comunidad respecto a la posibilidad de mejorar una vía, el trazo de una vía o la funcionalidad de una vía para que pueda aportar justo en el momento de la planificación. En el artículo 12, cuando se habla de los proyectos, se señala en su segundo párrafo que los proyectos deberán contener o deberán incluir estudios de impacto ambiental y de seguridad vial. Aquí hemos debatido con los compañeros del bloque de Alianza País la necesidad de que también en estos estudios se incorpore un tercero que es del impacto social. Por supuesto que una vía nos cambia la vida, no solo une de un destino A a B, sino que también durante ese trayecto existe un impacto en la vida de la gente, un impacto que debería ser aprovechado para mejorar las condiciones de vida de también quienes están alrededor de esta vía. Y también debería considerarse el impacto que se produce cuando la vía acoge o condensa, concentra un tránsito que antes estaba destinado por otras vías. Ahí hay un impacto económico como también un impacto social que deberá ser evaluado en estos proyectos de infraestructura. En cuanto a la normativa, en la sección segunda se establecen las diferentes competencias. En capítulo 3, en la sección primera, las de ente rector, las del Ministerio, y en la segunda, las de los gobiernos autónomos descentralizados. Y hay dos elementos que me parece que no deberían estar diferenciados por nivel de gobierno, sino debería ser una sola normativa a nivel nacional. Me refiero básicamente al artículo 14, al numeral 10, cuando habla que se deben establecer estándares nacionales para pesos, dimensiones y demás características de los vehículos que puedan transitar en toda la infraestructura del sistema vial que le corresponde al Gobierno nacional. Y el mismo competencia lo hace para los gobiernos autónomos descentralizados, determinar pesos, dimensiones y demás características de los vehículos que transiten en la infraestructura vial de su jurisdicción. Creo que a nivel nacional debe existir una sola normativa y, por supuesto, la normativa que tome en cuenta las diferencias que existe para la circulación en las vías nacionales y la circulación que corresponde a las vías provinciales, pero debería existir una sola normativa con la especificidad necesaria. Esos son básicamente los aportes que quisiera proponerlos ahora y que espero que sean tomados en cuenta por la Comisión. Muchas gracias.